Hola, buenas tardes. Primero déjame pedirte disculpas, el otro día saltó justo un compromiso rápido y tuve que cortar, tuve que ayudar acá en casa, así que, pero bueno, tenemos la oportunidad de nuevo hoy. No, por favor, gracias por atender. Y vos sabés que hasta nos salió mejor porque, claro, fuimos generando expectativas. Ya vendí la segunda parte de la entrevista con el Piojo de la mejor manera. Están todos expectantes. Sin querer se generó, perdón. Pero bueno, acá estamos. Piojo, justo habíamos cortado cuando venía el capítulo del Valencia. Yo te decía, llegaste al Valencia, ¿cómo fue? Y vos me decías que duró mucho ese periodo, por lo menos 6 meses, entre que se habló y se cerró la transferencia. Sí, eso fue estando acá después de las Olimpiadas de Atlanta, sí, ya se concretó y ya me tenía que presentar ya para el arranque de la temporada y bueno, los primeros meses fueron difíciles, la adaptación no era fácil y además teniendo en cuenta de que bueno, el entrenador en ese momento del Valencia, eh, primero que no había requerido de mis servicios y bueno, yo era más una apuesta del presidente del club y de la gente que estaba en la asesoría del club en ese momento de un pedido estricto del entrenador. Así que me lo hizo notar apenas llegué, pero bueno, después con el tiempo fue cambiando de opinión y la verdad que me sirvió muchísimo tener esa relación con él, ¿no? De hablarlo todo el tiempo. Lamentablemente después las cosas no se dieron, él se fue y bueno, después empezó el cambio de entrenador en Valencia, vino Valdano, también ahí peleando por tener adaptación y, y que me tuvieran en cuenta y todo hasta que llegó Ranieri. El técnico de tu llegada, ni más ni menos que Luis Aragonés, ¿no? Un histórico en los bancos de España. Sí, 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 bueno, justamente cuando yo llegué, el Valencia había terminado de salir segundo en el torneo anterior, en la liga anterior, con Vidatovic y, bueno, unos jugadores más que estaban en su mejor momento. Después Vidatovic se fue al Real Madrid, y bueno, dentro de los jugadores que llegaron al Valencia en esa temporada estaba yo, y bueno, justo atrás mío llegó Romario, que Romario tampoco duró mucho, no tuvo mucha aceptación dentro de lo que era el club, de las ideas que tenía el entrenador, y bueno, al poco tiempo se terminó yendo. Digo, es mejor eso, ¿no? Porque por ahí si te compra un club, te ficha y no había competencia, pero digo, vos te hiciste lugar y te ganaste la titularidad, ni más ni menos, en primera instancia cuando llegaste con Romario, que venía a ser el mejor jugador del último mundial, digo, estaba Vlahovic, estaba Karpin, había varios, digo, y tiene otro gustito cuando le ganás la pulseada al final a todos ellos, ¿no? Sí, bueno, fue un trabajo, la verdad que fue bastante complicado al principio, porque primero ellos tenían todos nombres más allá de Romario y lo que significa Romario y lo que era Romario en ese momento, más allá de él, eh, los demás era como que veníamos empujando de atrás. Y en cuanto a los otros nombres que estaban dentro del plantel, yo era el más chico, el que tenía menos experiencia, eh, por decirlo así, internacional. Era una apuesta muy, muy joven del club en ese momento. Lógicamente que después con el trabajo, el esfuerzo y bueno, la adaptación y, y la ayuda que tuve dentro del club, de los mismos jugadores que hacía muchos años que estaban dentro del club, que me hice muy amigo, bueno, terminamos logrando una adaptación increíble y, y bueno, más que nada en el segundo año por insistencia, porque al principio de la segunda temporada, bueno, había muchas posibilidades, o se hablaba mucho, o rondaba mucho dentro del club, dentro de la plantilla, que me podían dar cedido o que me podían vender a otro club. Entonces, eso, así arrancamos la pretemporada. El primer gol con la camiseta de Valencia, ¿te acordás cuál fue? Al Atlético de Madrid, en Mestalla, en Valencia, en Alguien un me dijo lo partido de hizo de liga. 50 metros, ¿es cierto?
Sí, fue en la mitad de la cancha. Yo justo ese partido justo dentro de suplente y sí, fue en la mitad de la cancha. Sí, ni yo lo podía creer. Así que, pero sí fue una alegría enorme. La verdad que fue un alivio y un respiro grande para mí y sobre todo también para la gente que confiaba en mí y que apostaba en mí en ese momento. Mitad de La la verdad que cancha, arquero adelantado y sacudiste. sí, fue justo una jugada que el Atlético de Madrid estaba atacando y en el inicio del contragolpe me queda a mí en la mitad de la cancha y justo vi que Molina estaba adelantado y se me dio por tirar. Y justo en el retroceso de Molina es que bueno, alcanza a tocar la pelota antes de entrar, pero bueno, terminó siendo gol, así que no, fue como que saliera el sol para mí en ese momento, así que no, una alegría inmensa. Si tuvieras que resumir esos años en el Valencia, digo, porque sos ídolo, ¿no? Realmente. Y si bien no se dio el título en la Champions, con una final muy apretada, digo, fue una campaña histórica, la mejor campaña del Valencia en competiciones europeas. Digo, dejó mucho, ¿no? Sí, bueno, nosotros de a poco fuimos logrando muchas cosas. El club venía de una sequía bastante larga en cuanto a trofeos, en cuanto a títulos, a buenos desempeños en las ligas. Y yo me acuerdo que tuvimos bueno, cuando llegué yo, apenas me firmaron a mí, que llegué al Valencia el año anterior, como te decía, habían salido segundo en la liga, el año ese no habíamos hecho buena campaña, y después cuando se da el quiebre, el cambio, es cuando llega Ranieri. Y ahí empezamos a conformar un equipo que la mayoría de los chicos que estaban en ese equipo era de jugadores que venían del club y jugadores que estaban en el club hace mucho tiempo pero que no tenían la oportunidad. Y bueno, él logró armar un buen grupo, un buen equipo y hacerlo trabajar muy bien dentro de la cancha y siempre creer y tener conciencia de lo que se hacía y lo que se tenía que laburar. Laburábamos un montón, la verdad, lo que entrenábamos eh, y lo que se jugaba era impresionante. Y bueno, se empezaron a conseguir cosas yo creo que la mejor y el inicio de todo es la Copa del Rey, que le ganamos en Sevilla al Atlético de Madrid. Ahí ya el equipo ya estaba conformado, ya trabajaba solo, era una cosa totalmente diferente a otras situaciones que podía haber llegado a vivir. Lo comparaba más o menos con el equipo del preolímpico Claro. que tuvimos en Mar del Plata y después en las Olimpiadas en Atlanta, que ya nos conocíamos entre todos, sabíamos cómo iba cada uno, sabíamos qué reacciones iban a tener los compañeros, entonces se hacía todo mucho más fácil. En la Y en final contra base el a eso Atlético de Madrid anotás 2 goles, ¿no? sí, hago 2 goles yo y hace un gol Mendieta. Claro. Eh, y enseguida, porque ese era el final de campaña, digamos, el final de año, que se juega siempre en la Copa del Rey y ya la liga ya termina. Y al inicio de la siguiente temporada, después de hacer la pretemporada, ganamos la Supercopa. Al Barcelona. Ahí nomás, exactamente, ahí nomás enseguida ganamos la Supercopa al Barcelona. Entonces era toda una cuestión de generar confianza y confianza y confianza y cada vez hacernos más grande y cada vez confiar más en lo que teníamos y en lo que podíamos llegar a hacer. Entonces era seguir para adelante. Y, y bueno, así arrancamos. Después cuando entramos eh, cuando fue un golpe medio duro el hecho de cambiar de entrenador, porque nos teníamos que adaptar totalmente a un sistema nuevo. Tuvimos la suerte que en ese momento, cuando vino Cooper, supo adaptarse él más que a nosotros, que nosotros adaptarnos a él. Lógicamente que trabajábamos en hacer positivo el sistema que él quería y tratar
de hacer lo mismo, los esquemas no eran tan diferentes, porque pasábamos de un entrenador italiano Claro. bastante defensivo y contragolpeador a otro que, por más que sea argentino, también era bastante defensivo y contragolpeador. Entonces era más o menos, era más o menos parecido, salvo que insistía más en algunos trabajos que en otros, pero más o menos la disposición era la misma dentro de la cancha y más o menos se hablaba casi el mismo idioma. Y como nosotros ya estábamos con esa confianza interior y que nos conocíamos tan bien, es que arrancó bien. Y lo de la Champions League, que fue justamente ese año, era el primer año que entraba el Valencia en esa competición, y la verdad que fuimos generando confianza a medida que fueron pasando los partidos. No, no era que lo teníamos todo fácil o que se nos daba todo bastante fácil. Agarramos confianza a medida que fueron pasando los partidos. Me acuerdo que la fase eliminatoria, la primera fase, la pasamos de rasponcito. Me parece que nosotros nos hacía falta un punto y creo que estaba la Fiorentina de Bati que también le hacía falta ganar sí o sí. Fue justo en la última jornada de Champions que se definió y logramos avanzar. Qué bárbaro, ¿no? Y después se da ese camino en la final. Una final que, digo, me parece, si bien son parejas como toda final en ese semejante nivel de competencia, Valencia hizo un poco más de mérito, ¿no? Me parece que el Real. Pero bueno, se dio el resultado adverso. Sí, lo que pasa que también cuando lo mirás así a la distancia, como lo podemos llegar a ver ahora, en el momento no te das tanta cuenta, pero ahora, o sea, jugábamos más allá de que una final, a único partido, y bueno, se te mezclan un montón de emociones, de cosas y todo, pero en realidad estábamos jugando con un equipo que ya tenía eh, más de 4 finales en su Sí, claro. haber y que venía ganando títulos, y los nombres, todos los errores nuestros pesaban mucho más que los errores que podían llegar a cometer ellos, y aparte jugábamos como te decía, con jugadores que ya tenían experiencia en esa clase de finales, y bueno, las mirás de otra manera. La primera siempre es diferente a todas las demás. Sí, está claro. Y después, digo, ahí nomás te vas a la Lazio, ¿no? Digo, un mes Sí, después. sí, habíamos estado un par de meses con un ida y vuelta que generó bastante incertidumbre, desconfianza. Ahí estuvo un poco medio complicado dentro del club, afuera del club. Eh, lo único que ayudaba y que la verdad que no, y que era verdad y que andaba todo bien, era que la entrega que tenía tanto yo como el equipo y el avanzar dentro de la Champions y seguir en la liga también hizo que la gente siguiera con ese cariño recíproco hacia todos, pero llegó un punto en que ya era insostenible para el club y bueno, a mí también ya, a ver, el hecho de sentir tantos nombres dando vuelta y de repente que uno ya te empieza a, a ofrecer cosas directamente y que se empieza a hablar de números y que se empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer ruido. Y me acuerdo que antes de jugar la final de Champions, 2 semanas antes de jugar la Champions, me llama el gerente del club en ese momento, que era el que manejaba la mayoría de las cosas dentro del club, porque el club era como un consejo, pero el consejo tomaba la decisión final, pero el que hacía todo dentro del club era el gerente. O sea que el gerente era el que finiquitaba todo y después le pasaba el consejo para que terminara de, de decir sí o no. Me acuerdo que me llamó en una reunión privada y bueno, me expuso las cosas como eran, lo que había, lo que no había, me pidió sinceridad y él también fue sincero, y bueno, era una oferta bastante aprovechable para ellos, era bastante conveniente para mí, ellos sinceramente no iban a poder asumir el gasto que llevaría si hubiera una negativa de no salir del club y tener
tener que renovar contratos y bueno, todo lo que conlleva hacer una especie de negociación de eso, ellos no iban a poder no iban a poder asumir ese gasto y entonces tenían que hacer la venta, Claro. más o menos se planteó así. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que sí, si era favorable para todos, si era conveniente, se tenía que hacer, así que así se hizo, pero se mantuvo muy en secreto hasta terminada la final de Champions y unas semanas más. Piojo, fuiste a una liga italiana que en ese momento, digo, hoy me parece que España e Inglaterra se pelean para ver cuál es la liga más poderosa, ¿no? En ese entonces la pelea era España-Italia, digo, pasaste de una de las ligas importantes a la otra que estaba en un nivel muy alto también, ¿no? Sí, no, aparte llegaba una Lazio campeón. Claro. Había terminó de ganar el Scudetto y bueno, se estaban reforzando para ir a ganar la Champions y para ir a pelear la Champions cara a cara con cualquiera. Entonces, me acuerdo que yo a la semana lo contrataron a Crespo y seguían sonando nombres y eh, seguían tratando de hacer cosas y ya el equipo que ya estaba armado, bueno, prácticamente éramos, bueno, cuando eran los partidos de selección que teníamos que venir para el eliminatorio y todo, el avión prácticamente lo llenábamos nosotros desde Claro. Roma, porque salíamos todos de ahí. ¿Estaba el Entonces, Cholo, estaba era, Verón? no, estaba el Cholo, estaba Verón, estaba Sensini, Sensini, claro. Hernán, y bueno, nos juntábamos todos ahí para viajar, así que sí, fue una época muy linda. Aparte, apenas llegué, me pasó lo mismo. Apenas terminó la pretemporada, arrancamos jugando la Supercopa Italiana, que le ganamos al Inter, ahí en Roma, pero era diferente porque la Supercopa Italiana se jugaba un solo partido. Y ese trofeo también lo ganamos ahí en Roma, me acuerdo que fue una bienvenida espectacular, así que Y también hiciste 2 goles. arrancamos claro, contra el Inter. Sí, terminó 4-3, 4-2 4-3. el partido. Sí, sí. 4-3 terminó el partido, sí. Y bueno, también fue una carta de presentación espectacular y más, eh, bueno, con el equipo que se había armado y el equipo que había armado la Roma también para pelear el campeonato. Justo había llegado Batistuta, estaba Montella, ¿no? Habían armado un equipo impresionante. Y arrancó el torneo y al mes y medio, 2 meses, me lesioné la rodilla en un partido de local contra el Brescia en el Olímpico de Roma y me rompí el ligamento del colateral externo y bueno, ahí prácticamente se le dijo adiós a la temporada. Claro. Pero hubo, digo, Ah, ¿cuántos años fue ese semestre en la Lazio y después tuviste un par de temporadas más? no, no, sí, sí, estuve 7, no, estuve 7 meses para terminar la recuperación de la rodilla Claro. y ponerme bien y después de ahí logré terminar de jugar la temporada, un par de partidos al final de la temporada. Eh, Logré terminar de jugar en esa temporada y empezar después la otra pretemporada. No, no, estuve 4 años, Claro, 4 años, así claro. que 4 años. Y Y siempre también latente la hicimos un par de posibilidad de campeonatos volver buenos. a Valencia o no, porque en Valencia te quedarían con los brazos abiertos. Nunca se dio eso, ¿no? Sí, hubo una posibilidad al tercer año mío de la Lazio, se presenta la posibilidad, pero ahí hubo un par de reuniones secretas, me parece, entre el que era presidente del Valencia, el técnico nuevo y los representantes y que uno y que otro, así que no sé cómo, no sé cómo terminó, pero sí existía la posibilidad y de repente ya no existió más y de repente que no, que que el otro, así que no se pudo dar. Pero no, yo no participé de esas reuniones, simplemente tocaba oído de afuera nomás. ¿Es muy diferente el fútbol español al italiano? Digo, ¿costó adaptarse o qué hubo que cambiar? ¿O vos seguiste, digo, jugando de la misma manera? ¿Te exigían algo distinto? Sí, me cambió muchísimo. En el fútbol italiano en ese entonces eh, era más de, sí, a ver, el juego mío sí servía muchísimo para abrir espacios, para romper
para romper defensas, dado el caso, para meter, no sé, corridas al vacío y generar espacio para los mediocampistas, pero sí te exigían mucho aguantar la pelota cuando el equipo estaba saliendo defensivamente. Y eso a mí se me complicaba muchísimo porque no tenía esas características. Eh, yo me generaba el espacio para correr para adelante y, y mientras lo tuve a Verón, mientras lo tuve al Cholo en el equipo, mientras tuve un par que ya me conocían, lo hacíamos perfectamente. El tema cuando empezaron a llegar jugadores italianos Claro. que tenían otro sistema, otra forma de jugar, entonces no entendían por qué me generaba el espacio para correr si ellos lo que estaban pidiendo en ese momento, lo que necesitaban, era que aguantara la pelota para ellos poder salir defensivamente. Lo utilizaban muchísimo el 9 ese fuerte, grandote, que lo tenían como poste parado arriba, lo utilizaban muchísimo para tirar la pelota y que la aguante, y ellos podían respirar defensivamente y poder subir líneas un poquito hasta la mitad de la cancha, Claro. porque si no era un ida y vuelta que no lo aguantaban. Claro, sí, 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 y todo eso requiere, sin lugar a dudas, que adaptación. Entre Valencia y Lazio, los mundiales con la selección. Digo, un Mundial 98 que miro ese partido con Holanda, miro el tiro en el palo del Bati, ese final, y todavía creo que había equipo para más, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que nos tocó una Holanda en ese momento muy derecha también, muy firme, con jugadores, la verdad que también tenían un nivel espectacular y bueno, nosotros tuvimos la de Gabriel en el palo, tuvimos la de Ariel Ortega en el primer tiempo, también al palo, eh, tuvimos ocasiones, lamentablemente al final, bueno, por cosas que tiene el fútbol y que bueno, algunas veces no las tenés de tu lado, las tenés de otro lado y bueno, nos tocó salir, lamentablemente, pero sí había equipo para seguir adelante. Piojo, hiciste el gol 100 de Argentina en la historia de los mundiales. Digo, ¿el jugador en el momento se queda con ese logro individual o por ahí es tanto el golpe de la eliminación que no valoras eso que no deja de ser histórico, ¿no? El gol 100 de Argentina en los mundiales es tuyo. No, ni siquiera me lo acordaba eso, sinceramente. Me dolió muchísimo la eliminación porque era un partido en el cual había sido muy parejo, en el cual te quedabas fuera de algo grandísimo para vos, de una ilusión que venís llevando de hace 4 años de partidos de eliminatoria y de sobrellevar, poder estar en todos los partidos, porque siempre el técnico tiene la posibilidad de cambiar jugadores y de ver otro, y entonces vos venís luchando y todo, y bueno, de repente se te viene abajo el mundo con eso. Aparte porque lo que estás esperando y lo que venís soñando de mucho tiempo, así que lo personal queda muy atrás, muy afuera. Uno recuerda de esa época, digo, que la dupla era el Piojo y Crespo y que después en el Mundial termina jugando Bati. Digo, ¿vos cómo viviste esa situación de Batistuto Crespo que por años dividió las aguas en la selección? Siempre vos, digo, con uno de los dos como compañero, pero digo, porque con Crespo imagínate una relación mucho más cercana, pero ¿cómo viviste esa pelea que se armaba en los medios? Porque en definitiva era por un solo puesto dos jugadores, ¿no? Lo que pasa es que eran características bastante similares, eran dos jugadores de área, dos jugadores con el gol en la frente de una forma increíble, dos jugadores que habían perfeccionado el trabajo que tenían que hacer dentro del área y bueno, a lo mejor el técnico no lo veía conveniente en ese momento hacerlo jugar a los dos, no sé, la verdad, eh, viste, hay que estar en la cabeza de los entrenadores para saber qué pensaron en el momento y por qué lo hicieron. Yo me acuerdo que llegamos al Mundial de Japón, llegamos que Hernán había terminado las eliminatorias haciendo goles casi todos los partidos, Sí. ahí salió goleador, se había bancado una presión inmensa, de un trabajo muy duro, eh, muy pesado, porque la verdad que a él estaba yendo muy bien en el club y cada vez que venía a la selección respondía, pero siempre estaba latente la posibilidad de que no fuera a ser titular. Y bueno, después
En la preparación para el Mundial, el técnico terminó decidiendo que iba a ser Gabriel y bueno, no es como un plantel normal de todos los días en el cual estás todo el año juntos. Estas son ocasiones, es lo máximo que podés aspirar, es lo máximo que podés jugar, es estar con tu selección en un Mundial. Entonces, la verdad que es todo bastante personal porque uno tiene que seguir laburando y tiene que seguir haciendo las cosas y tiene que seguir entregándose para que las cosas salgan bien. Entonces no tenés tanto tiempo y no tenés tanto margen como para detenerte a pensar si está bien o está mal, porque tenés mucho laburo para hacer y tenés muchas cosas a las cuales que vos tenés que seguir ayudando y rindiendo. Entonces sí que a lo mejor Hernán se sintió tocado por eso y por lo que había vivido, y fue así, pero bueno, en el medio estaba el Mundial y estaba la selección y hay que jugar, y uno cuando va a la selección sinceramente piensa en que uno tiene que hacer las cosas bien, es la única manera de poder ayudar al compañero y poder ayudar al equipo a que sea exitoso. Recuerdo adolescente la selección de Bielsa, lo que nos ilusionaba. Digo, realmente era la mejor selección del mundo. Viste que se prueba en un mundial, pero antes uno tiene medidas, ¿no? Y le habíamos ganado a todos, ¿no? ¿Te preguntaste el día de hoy qué pasó en aquel Japón-Corea? La verdad que me hace mal recordarlo y pensarlo, pero bueno, sí, algunas veces fríamente sí, pero enseguida se te vienen todos los recuerdos malos que nos tocó vivir en esa época. No sé, uno se pone a buscar y ver cosas, a lo mejor podría haber cambiado algunas cosas, podría haber hecho diferente algunas otras, pero a ver, en definitiva, los que terminan decidiendo, los que terminan haciendo, no, tampoco lo hacen eh, de la manera para dañar nada, ni dañar a nadie, sino simplemente porque lo creen así. Y, y bueno, así fue y no se pudo dar. Las cosas no salieron como realmente las habíamos imaginado, como las teníamos pensadas, y creo que a lo mejor, no sé, tanto tiempo de tanto partido ganado y cosas, no sabía al final si te terminó haciendo bien o si terminó haciendo mal. Si la verdad que no encontrás muchas explicaciones. Le podés dar vuelta y hablar de miles de cosas, pero no terminás de, de asimilar eso. Si te digo que elijas un gol de los que hiciste en la selección, elegí el del Maracaná, aquel gol que si bien en un partido amistoso fue simbólico por el fútbol argentino, elegí el gol en el Mundial, ¿qué gol elegís? Y si me das uno para elegir, me quedo corto, aparte como tuve la posibilidad de hacer varios, elijo varios, no, no, no me voy a quedar con uno. Así que sí, sí, seguramente el de Brasil, el del Mundial, eh, el de la final de la Olimpiada de Atlanta. Por suerte tuve varios goles en partido amistoso y por los puntos de los cuales estoy contentísimo y orgulloso de que me haya tocado estar ahí. Y para ir cerrando y dejándote libre, digo, después de lo que fue Lazio, vino, digo, todo un camino recorrido también en otro fútbol, ¿no? Digo, porque vos sos alguien que nos podés hablar del fútbol europeo, de Italia, de España, porque luciste ahí, pero también, digo, hiciste el cinturón que por ahí muchos hacen sin ir a Europa, que es México y es Estados Unidos, incluso con logros muy valorables. Digo, totalmente distinto, pero una buena experiencia en México y Estados Unidos, ¿no? Sí, lo de México fue después de, bueno, las cosas en Lazio ya no venían tan bien, había problemas institucionales, la verdad que no la estábamos pasando, no la estábamos pasando muy bien, así que, y bueno, dentro de todo lo que podía surgir, surgió esto de México, surgió con mucha fuerza, hicieron una apuesta muy grande, eh, el club era súper interesante y llamaba muchísimo la atención y bueno, yo había tenido algunas conexiones con algunos, eh, con gente que había pasado por México y que conocía México y todo y tenía referencias muy claras y muy buenas más del club donde me estaban llamando y bueno, se empezó a dar de todo de una forma rápida y que recién lo pude asimilar cuando llegué a México.
con aceptación mía y de la familia y de todo, pero bueno, recién lo asimilé bien cuando pisé el aeropuerto de México. Eh, y cambia mucho el hecho de volver de Europa y llegar a México, cambia mucho el hecho de cambiar Europa y llegar a tu país, o sea, va cambiando culturalmente y todo lo que conlleva, cambia mucho, pero bueno, pasamos 6 meses medios complicados porque las cosas no salían y la verdad que la apuesta era grande, pero después de los primeros 6 meses, bueno, arrancó también una historia muy linda, que es el día de hoy, que también tengo un cariño muy grande con toda la gente de la América y he dejado amigos y gente conocida y la verdad que el respeto es mutuo y es muy bueno. Si tuvieras que comparar, digo, fútbol mexicano, que viste que siempre da la sensación que tiene para más y que no termina de explotar del todo. Digo, compararlo con el fútbol argentino, compararlo con el fútbol europeo, ¿qué tiene de similar? ¿Qué crees que le falta siempre para dar ese saltito de tener una mejor consideración? No, yo creo que el fútbol mexicano, a ver, estructuralmente el fútbol mexicano hay equipos que están a la altura de algunos equipos europeos. Y te digo de equipos grandes. Estructura no le falta, porque tienen de todo. Claro. Y hacen de todo y tratan de estar al día con todo. No a nivel económico, sino a nivel de infraestructura. Campos de entrenamiento, estadios, cómo se los trata a los jugadores, todo eso. Yo creo que el hecho de tener una liga tan fuerte económicamente al nivel Latinoamérica es tan fuerte económicamente que hace que los jugadores no tengan la necesidad o el hambre, como a lo mejor tenemos acá en Argentina, de ir de querer emigrar a Europa para jugar y de querer conocer ese fútbol y de querer participar y de hacer las cosas bien en ese fútbol. Entonces se meten en una comodidad de que están bien económicamente, el fútbol ya lo conocen, están muy adaptados a eso, entonces no le molesta tanto la idea de no salir a Europa. Y no es como que están mejor en casa. A ver, Claro. si económicamente o las cosas estructuralmente acá en Argentina, salvo los equipos nominados más grandes, estuvieran bien acá en Argentina, yo no sé cuántos jugadores o cuán tan competitivamente verían las ligas de otro lado del mundo. Es difícil. Sí, 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 claro. Eh, Está bien que la idiosincrasia nuestra y bueno, las cosas que tenemos nosotros hace que querramos emigrar y querramos hacer las cosas bien en otros lugares y querramos probar otras cosas, pero la verdad, a ver, el nivel futbolístico en cuanto a eso, más allá de los nombres grandes, eh, futbolísticamente hablando, como son, no sé, qué sé yo, por decirte, el Manchester United, el Manchester City, el Real Madrid, el Barcelona y todo, no sé cuántos jugadores irían, por ejemplo, al Leganés, si estuvieran las cosas parejas, Sí, sí, como sí, te la sí, estoy sí. contando, ¿no? No sé cuántos jugadores querrían probar eso. Pero bueno, nosotros sí tenemos ese bichito de querer hacerlo y de querer salir y de querer ir. En México están acostumbrados a otra historia, tienen otra idiosincrasia, otra cultura, y bueno, capaz que están más cómodos en eso. Están bien económicamente, les brindan todo en el club, no les hace falta nada y tienen la familia cerca. Entonces, ¿para qué arriesgar todo eso si estoy bien? Entonces creo que esa falta de competitividad internacional y de dar al salto y querer demostrar en otro lado y querer ganarse el lugar en otro lado hace que, bueno, el nivel a lo mejor se sienta un poco más. Nada más. Y Estados Unidos, digo, en Estados Unidos fue el Kansas, donde también hiciste un gol de atrás en mitad de la cancha, digo, una cosa de loco cuando uno se pone a repasar tu trayectoria, conseguiste el título con el Colorado Rapids, digo, ¿qué significó Estados Unidos? Y Estados Unidos para a mí me significó, bueno, salir de una temporada bastante complicada en Racing, en la cual la verdad que no se dio ninguna de las condiciones en las que habíamos acordado cuando llegaba y no solamente eso, sino que encima
me tenía que comer el caramelito de todo el bolonqui institucional que había, y bueno, llegó un momento en que era bastante insostenible, y bueno, salió justo la posibilidad de Estados Unidos, y la verdad que lo tomé bien. Eh, no creía que fuera tan competitiva hasta cuando llegué. Eh, es competitiva de otra forma, es que es más competitiva físicamente, no tanto técnica y tácticamente, es más, era otra historia. Ahora está empezando a cambiar un poco, pero igual creo que le faltan varios años por delante para poder lograr lo que ellos tienen en mente. Entonces, bueno, fue adaptarme bastante bien en infraestructura y en eso que estábamos hablando recién. Creo que están a la par de cualquiera, lo consiguen muy fácil y lo tienen a pecho de boca. Entonces no es que le cuesta tanto, pero bueno, tienen ahí un margen de jugadores entre inferiores y primera división, que yo creo que es eso lo que está ralentando que el proceso sea más rápido y que puedan conseguir otras cosas. Pero súper bien. A ver, no, a mí me gustó mucho, me encantó. Además, lo viven culturalmente el fútbol, lo viven totalmente de otra manera a cualquier parte del mundo. Eh, Hay fanáticos, pero no la clase de fanáticos que conocemos nosotros, lo toman de otra manera. Culturalmente creo que lo viven de otra manera, entonces eso hace que el jugador también lo viva diferente. Sí, sin duda. Y después, digo, ¿fue difícil tomar la decisión de colgar los botines? ¿Alguien que tuvo tanto tiempo en el fútbol? ¿O es un proceso, digo, lógico? ¿Cómo se da cuenta un jugador de que es momento de retirarse? Y yo ya más o menos me iba con la idea cuando llegué a Estados Unidos. Después del primer año en Estados Unidos ya tenía más o menos la idea en la cabeza de que iba a tratar de jugar lo que pudiera en esa liga, y ya empezar a retirarme, despacio, y empezar a pensar de otra manera, que es dificilísimo, pero bueno, yo ya tenía más o menos la idea, y creo que la liga, en ese momento la liga de Estados Unidos, a mí, en el momento en el que yo estaba, me sirvió muchísimo, porque me ayudaba día tras día, ¿me entendés? El no tener la exigencia normal de un club, o la presión normal de un club, de los hinchas por la calle y de toda esa historia. A la edad que tenía yo ya empezaba a dejarme a dejarme llevar y estar mucho más tranquilo. Entrenaba igual que cuando empecé a jugar al fútbol profesional, los partidos los vivía de igual manera, pero ya el resultado final Claro. no era el mismo. Sí, sí, sí. Sí. Cuando ya me subía al colectivo para volverme a casa, o cuando llegaba a casa, ya era otro el pensamiento, era otro la manera de hablar con la familia. Era muy diferente. Piojo, te hago un ping pong rápido y te dejo libre. Si tuvieras que elegir No, Rondi, no. No me un digas que tenemos técnico. para otro programa más. No, Porfa, no, sí, nos ahí cansamos me de encanta, esto. sinceramente, me encanta escucharte, pero tampoco me quiero abusar de tu tiempo. Eh, No, tranquila. un técnico, de todos los que tuviste, sé que me va a decir que tuviste un montón, tuvieras que elegir uno. Uy. Eh, Qué sé yo, no sé, tuve grandes técnicos, no sabría decirte uno, no sé. La verdad, la verdad me pones en aprieto. Está bien, no, no, pero Se digo, por ahí ve, había uno que te marcó un poco más, por ahí no digo que sea el mejor de lo que tuviste, pero mejor te marcó, qué sé yo, uno asocia Pasarela por el lugar que te vio en la selección, o Ranieri en el Valencia por cómo te hizo rendir, pero claro, digo, hubo varios, hubo muchos, ¿no? claro, no, sí, aparte de todos hicieron una trayectoria increíble. Creo que a lo mejor, no sé, por el momento que me tocó vivir y por cómo venía, a lo mejor, no sé, Ranieri, porque confío en lo que podía hacer yo y en lo que podía dar. Eh, Pasarela también te lo diría, pero Pasarela tenía a Gallego y a Zaila al lado. O sea que tuve tres en un solo cuerpo técnico, así que Claro. imagínate, si lo nombraba Pasarela te olvidás de los otros dos, y es una cosa de loco, no te podés olvidar de eso. Eh, sí, no, a ver, qué sé yo, no sé. Por el momento que me tocó y por cómo sucedió todo después,
a lo mejor, no sé, Ranieri, no sé, confió en lo que yo hacía, en lo que yo podía dar y terminó explotándolo al máximo, por decirte uno. Hoy pasaron varios años de tu retiro. Prendés la tele y encontrás que el mejor gol que un argentino hizo en la Champions es tuyo. ¿Qué sentís? ¿Alguna cosquilla en la panza? ¿Algo especial? Por ahí estás tan acostumbrado que no, no significa nada. No, se te pone la piel de gallina. A ver, tenés monstruos de hoy en día que hacen 70, 80 goles por temporada. 60 goles por temporada y bueno, saber que uno con un gol en un campeonato puede estar a la altura de lo que es ese campeonato en sí y de lo que significa ese campeonato en sí para los equipos, para los jugadores, a mí me pone la piel de gallina todavía. Sí, sí, claro. No, no, a ver, nos ponemos todos orgullosos cuando vimos hace poco, viste, con esto de la cuarentena, no sabes más que ver los futboleros. Y cuando encontrás el ranking de los mejores goles de Champions, encontrás uno tuyo entre los mejores 10 y el mejor de un argentino, viste, es una cosa de loco. Claro, no, sí, por eso te digo, porque ha cambiado tanto el fútbol y hoy tenés jugadores que te hacen tantos goles por temporada y no se cansan y a la temporada siguiente siguen en la misma línea o van agregando cifras y bueno, de repente tener uno ahí, la verdad que sí. Eh, ¿Te sentís valorado, Piojo? Digo, por el país, por la ciudad. Bueno, acá en la ciudad sí, ¿no? Uno imagina que sí, pero digo, No, ¿sentís como que se te devuelve todo lo que diste o no? no, en realidad no me siento por ese lado. Creo que uno trató de hacerlo mejor y de dar lo mejor y bueno, si uno en ese transcurso, en ese periodo, la gente pudo en algún momento sentirse, eh, no digo identificada, pero sí sentirse en algún momento feliz o contenta o lo que sea, me parece bárbaro. Después, si lo tienen que valorar a uno, que yo con el respeto me basta y me sobra y estoy súper agradecido y súper contento. Ni hablar de, ni hablar de Río Tercero, eso no, ni siquiera estoy hablando de Río Tercero porque sé lo que es la gente de Río Tercero y sé lo que hace a mí, hacia mi familia y voy a estar eternamente agradecido. Sí, la gente en otro lado, el hecho de que o te saluden bien o te conozcan o que realmente eh, pases por algún lado y te saluden, sí, es muy gratificante, pero sí, lo que te dije, uno trató de hacerlo mejor, no solamente para la vida de los demás, sino para uno mismo, y bueno, está bueno saber que en algún momento uno pudo hacer contento a alguien. Y la última, esta sí. ¿Te imaginas técnico? ¿No te gustó ser técnico? ¿Es algo pendiente? No, no, siempre dije que no me sentía en ese lado. Creo que el técnico, primero que tenés que laburar el triple o el cuádruple de lo que sos como jugador, porque si lo vas a hacer tenés que hacerlo realmente bien. Después que depende cómo sea el plantel, pero tenés entre 25 y 28 quilombitos que resolver todos los días. Entonces, ¿viste? Es como medio como que, no, pero si yo ya tenía los quilombitos míos, ahora tengo que resolver también el de los demás, es más complicado. Pero sí me gusta estar y ayudar y apoyar. Creo que sí, esa parte sí es importante. Sí me gusta estar en el fútbol, lógicamente, porque es lo que he hecho toda mi vida y es por lo que estamos acá, pero siempre tratar de ir aportando. Desde un lado o del otro, y siempre tratando de respetar todas las ideas de los demás, porque son los que están en las posiciones en las que están y hay que llevarlo así. Piojo, gracias por el tiempo de los 2 días, gracias por no olvidarte de Independiente, digo, porque por ahí me parece que digo, cualquiera en una posición como la tuya, digo, posiblemente da vuelta la página y en vos siempre hubo mucho compromiso y en el último tiempo se No, evidenció muchísimo ese compromiso con el club, así que muchas gracias por eso. ¿Eh? no, lo de Independiente se lo tengo que agradecer al Santi Mata, porque la verdad el trabajo que hace él y el trabajo que hacen todos en el club es de mucho orgullo, de mucho respeto y la verdad que me siento honrado de poder darle una mínima mano o una mano chiquita o como sea a ellos, porque la verdad que
la pelean y la luchan todos los días en un club donde la verdad que la infraestructura no es tan grande y que todos los días se trata de hacer algo nuevo y que todo va a pulmón y que se hace, la verdad es que es de, es de mucha admiración, así que mi saludo para ellos y mi agradecimiento de que puedan contar conmigo y poderlos tener a ellos al lado. La verdad que me pone orgulloso cada vez que voy a la cancha y veo tantos chicos y tantas cosas lindas que hacen. Como el fútbol regional también, a ver, el fútbol regional tiene su visión también, ¿no? A ver, todos los clubes cómo crecen y cómo tratan de hacer las cosas y bueno, que de vez en cuando apuesten por los juveniles y eso también me pone lindo ver los campeonatos, en algunos campeonatos que son tan peleados y que bueno, que la gente habla tanto, me pone muy contento. Te dejo un abrazo, mil gracias por estos dos programas y por la predisposición, por la buena onda y bueno, a seguir disfrutando de la vida. Abrazo grande. Nada, muchísimas gracias a ustedes por acordarse, por llamarme y bueno, cuando quieran, un abrazo grande y nos estamos viendo en alguna cancha si logramos que se pueda volver a jugar al fútbol en algún momento. Esperemos que sea rápido y que sea con mucha salud.